Gracias, Jorge Ramón. Yo desde el 2005 estoy en el sector nuclear como becario en la Comisión de Energía Atómica y desde ahí ocupé diferentes puestos, tanto en la Comisión Nacional de Energía Atómica como en INVAP y representaciones en diferentes foros en el exterior. Y algo que entendemos los que estamos involucrados en esta temática es que es un esfuerzo nacional, independientemente de las agencias públicas y privadas que participan en el sector, es un esfuerzo mancomunado que hace el país. Y particularmente en contextos como el actual y en lo que va a venir después de la pandemia, cobra más fuerza la famosa frase del líder indio Nehru, que decía, somos demasiado pobres como para darnos el lujo de no invertir en ciencia. Y eso es un ejemplo que desde el punto de vista nuclear se aprecia porque las inversiones que se han hecho en el sector han replicado en generación de empleo, en desarrollo tecnológico aplicado a la producción, a la generación de energía. Y hay una clave acá, que me parece que es un punto que a veces se pierde en la discusión, tanto por aquellos que estamos demasiado encerrados en el sector nuclear, como por aquellos que estamos también metidos mucho en la dinámica y coyuntura política, que es la necesidad de pensar a largo plazo, algo que se dice mucho, el término de políticas de Estado, que también se utiliza mucho, pero no se practica tanto como sería deseable, y la sostenibilidad de los proyectos, porque la carga recae sobre toda la sociedad. Bueno, para empezar, ustedes saben que el peronismo fue el que le dio el impulso al desarrollo de la actividad nuclear en el país. Básicamente esta experiencia es bastante curiosa porque nace de una especie de farsa, que fue un austríaco que se llamaba Richter, que convence a Perón de que podía desarrollar la tecnología de fusión, una tecnología que hoy en el mundo todavía no se maneja, no se controla. Básicamente es la tecnología, controlar la tecnología del sol para generar energía infinita. Este austríaco convence a Perón de esto y Perón le da poderes importantísimos para desarrollar en el sur del país, en una isla que está en el lago Nahuel Huapi, la isla Huemul, un laboratorio y construir las instalaciones necesarias para hacer las pruebas para desarrollar la fusión. Finalmente esto termina no siendo lo que Richter había prometido, independientemente de la discusión técnica que uno puede tener o no al respecto, pero Perón crea una dirección encargada de investigar lo que estaba haciendo Richter y sobre esa dirección se construyen las bases de lo que hoy es el Complejo Científico Tecnológico Nuclear de Argentina, que tiene como entidad madre la Comisión Nacional de Energía Atómica, heredera de esa dirección que se había creado en su momento para analizar el proyecto de Richter. De hecho, uno de los miembros de esa comisión, de esa dirección, es Balseiro, quien le da el nombre al instituto más importante de ingeniería nuclear y física de habla hispana en el mundo, que es parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad de Cuyo. Esos son los inicios de la actividad nuclear en Argentina. Y, a ver, ahí pasamos. Actualmente la estructura del sector nuclear en Argentina se explica fuertemente por el peso estatal, el peso del sector público. Entonces les decía, hay una estructura que se mantiene a lo largo del tiempo, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica en la esfera del sector público, y esperen que quiero parar, me parece que está puesto el... bien, ahí esperen que quería poner parar la animación automática. Voy a ver si lo puedo poner. Bueno, les comentaba, siempre la Comisión Nacional de Energía Atómica mantuvo la totalidad de las actividades del sector nuclear. Pero en los años 90, particularmente en el año 1994, sobre todo con el impulso de las privatizaciones, lo que se hace es un intento de
privatizar las centrales nucleares. En ese intento de privatizar las centrales nucleares, se debía modificar el esquema donde todo estaba concentrado en la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Para qué? Para, por un lado, separar las centrales nucleares de la esfera de investigación y desarrollo. Por eso se crea la empresa nucleoeléctrica argentina, que ustedes van a ver en este gráfico, y paralelamente se crea un órgano regulador. Ustedes saben que todo el proceso de privatización de los servicios públicos, una de las condiciones fue que haya organismos reguladores, supuestamente encargados de regular la acción de los privados. Por eso en el 94 se modifica la estructura que al día de hoy sigue vigente, si bien cambian los nombres de los ministerios, en donde tenemos la Comisión Nacional de Energía Atómica haciendo actividades de investigación y desarrollo, Nucleoeléctrica Argentina, que opera y construye las centrales nucleares, y un organismo regulador, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear. Bajo este esquema, se hacen actividades relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear prácticamente a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. A ver, le voy a dar play de vuelta que se va a ver mejor, pero mi temor es que avance automáticamente. Como ustedes ven en este mapa, que es a título ilustrativo, nosotros vamos a avanzar un poquito más sobre esto más tarde, hay actividades vinculadas con la tecnología nuclear en diferentes provincias. Básicamente van desde la generación de energía eléctrica hasta actividades de minería del uranio. Básicamente estamos haciendo hoy en día exploración porque no se está haciendo minería por condiciones que ustedes conocen bien, sobre todo rechazo o falta de licencia social a nivel local para desarrollar la minería en aquellas provincias donde hay yacimientos de uranio, pasando por actividades vinculadas a la medicina, a la fabricación del combustible nuclear y actividades científicas y tecnológicas en general. Ahora bien, no es solo el Estado el que hace todo esto. Hay asociadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica, básicamente por la fuerte vinculación que hay entre la inversión pública y la actividad privada necesaria para hacer proyectos de este tipo, entre las cuales encontramos quizás la más famosa de todas, que es INVAP, INVAP viene de Investigaciones Aplicadas, que era una gerencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se transforma en una empresa por sí misma. En el 76, INVAP, luego de lo que fue la exportación del reactor a Perú, que es la primera instalación de relevancia que Argentina exporta en el sector nuclear, se convierte en una empresa en sí misma, que es una empresa pública, pero no es una empresa nacional, es una empresa de la provincia de Río Negro. Esto es algo que no muchos conocen, y es importante esta cuestión, porque es un actor muy relevante desde el punto de vista de las políticas públicas de ciencia y tecnología, pero no es propiedad del Estado Nacional Argentino. Al mismo tiempo, la mayoría de sus proyectos, en realidad todos los proyectos que hace a nivel nacional, están hechos en base a contratos con el Estado, pero es una empresa que no tiene presupuesto público, sino que vive en base a proyectos, o sea, vive a partir de lo que genera. Y así como existe INVAP, hay otras empresas menos conocidas, pero no por eso menos importantes. Una que es muy, muy importante es CONUAR, que ustedes van a ver ahí, creada en el año 82, cuyo nombre viene de Combustibles Nucleares Argentinos. Es una asociación entre el Estado Nacional y el Grupo Pérez Companc, que junto con la empresa FAE, que ahora hace 2 años se fusionaron y son una misma, CONUAR FAE, fabrican todo lo vinculado con el elemento combustible necesario para hacer funcionar las centrales nucleares y algunos de los reactores de investigación. Digo algunos porque otros combustibles los fabrica la Comisión de Energía Atómica. En el 89 se crea otra empresa, que es la empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería, cuyo producto principal vinculado con la actividad nuclear es la operación de la planta industrial de agua pesada. Es un componente que utilizan las centrales nucleares argentinas. Vamos a volver más adelante sobre esto, y sobre este punto hay una discusión muy fuerte hoy a nivel nacional, porque el futuro de esta planta depende mucho del camino tecnológico que elija nuestro país.
En el año 91 se crea el primer instituto de medicina nuclear, que va a ser un poco el disparador de todo lo que va a surgir fuertemente a partir del 2007 en la materia, con el llamado Plan Nacional de Medicina Nuclear. Vamos a volver sobre esta idea. Y se crea en el 94 Nuclearética Argentina, que ya les comenté, y en el año 97 se crea una empresa con el objetivo de expandir los negocios en la venta de radioisótopos, que es Dioxitec, que también se ocupa de una de las partes iniciales del desarrollo del ciclo de combustible, que es la fabricación de un polvo que se denomina polvo de dióxido de uranio, con el cual se fabrican los elementos combustibles. No los quiero Facundo, reunir. te interrumpo Sí, por última vez, perdóname, decime. última vez, y ya podrás admitir que hay unos compañeros en la sala de espera, ¿Cómo no? y te juro que no molesto más. No, por favor, Perdón. ningún problema. Al contrario, a mí lo El único que me pueblo, molesta es el pueblo quiere aburrirlos a saber. ustedes o que se confunda. No, Facu, el pueblo quiere saber. Ahí están viniendo contingentes de todo el mundo a escuchar la charla. Bueno, yo no voy a hacer la charla técnica porque yo no soy un técnico, y me parece que no tiene sentido en este primer pantallazo, sino que es simplemente hacer una vista general de lo que estamos, de todo lo vinculado a las capacidades tecnológicas en el ámbito nuclear, pero quiero que sí prestemos atención a este concepto porque es muy importante a la hora de explicar o fundamentar por qué es estratégico para algunas cuestiones vinculadas con la soberanía energética o la autonomía energética, o incluso con la autonomía a la hora de exportar tecnología, el sector nuclear, que es el concepto del ciclo de combustible nuclear. Este es un concepto que cuando Perón decide desarrollar el sector nuclear en Argentina, y cuando se decide la tecnología de las centrales nucleares de potencia en su momento, en los 60 y en los 70, tuvo mucha relevancia. Básicamente, ¿por qué? Porque como ustedes saben, los recursos naturales, y Ramón comentaba algo al principio de la charla, son un componente fundamental para poder garantizar el modelo de desarrollo que un país decida llevar a cabo, decida adoptar. Y entre ellos los recursos energéticos. El uranio es uno de ellos, así como puede ser el petróleo, puede ser el gas, pueden ser las energías renovables. Y el dominio de todo el ciclo de combustible, desde la extracción del uranio hasta la colocación del elemento combustible en la central, pasando por su fabricación y terminando con su reprocesamiento final, que puede ser el reciclado del mismo para volver a utilizarlo, que es un concepto importante de que ofrece la tecnología nuclear, es clave porque va a determinar hasta qué punto un país va a tener capacidades de desarrollar su tecnología en la materia. Dos ejemplos concretos para entenderlo. En el momento que Argentina decide la línea tecnológica de las centrales nucleares que tenemos, que son 3, Argentina decide una línea que utiliza uranio natural, que actualmente muestra que es menos eficiente en términos de generación de energía que las centrales que utilizan uranio enriquecido, pero en ese momento el mundo no nos vendía uranio enriquecido. Entonces, esta era una manera de asegurarnos la provisión de los combustibles para el funcionamiento de nuestras centrales. ¿Y eso qué provocó? Provocó el desarrollo de una serie de capacidades, de instalaciones, de conocimientos, de formación de profesionales y técnicos que permitieron hacer una distribución de capacidades sobre otros sectores, como por ejemplo el satelital. ¿En base a qué? En base a, por ejemplo, la tecnología que se adquirió en el desarrollo de materiales. Porque para poder fabricar un combustible nuclear hubo que aprender tecnologías de materiales que puedan soportar las condiciones que existen adentro de un reactor. Y eso permitió desarrollar grupos de personas y entidades capaces de hacer cosas que van más allá de la tecnología nuclear. Vuelvo, satélites, vuelvo a mencionar también, puedo mencionar también radares, e incluso para la industria aeronáutica, como el caso de la empresa Combustibles Nucleares Argentinos, que es uno de los proveedores oficiales reconocidos de Airbus. Muy bien. Como dije, Argentina tiene 3 centrales nucleares de potencia. Y esto es uno de los aspectos más importantes porque al ser lo más grande que tiene la tecnología nuclear en nuestro país, es lo que permite y explica la posibilidad de sostener otros proyectos. En un modelo ideal, sería muy interesante que
construcción de centrales nucleares de potencia permita con su propia generación no solo pagar el eventual financiamiento o la devolución al Estado de la inversión pública hecha para construir una central nuclear, sino que también permita distribuir los ingresos por la venta de energía eléctrica en reinversión tecnológica. Ese es un modelo muy, muy interesante en el cual Argentina no solo tiene mucho potencial, sino que actualmente, donde estamos discutiendo la posibilidad de construir una nueva central nuclear, cobra nuevamente vigencia. Pero para darle un pantallazo de la situación en la que estamos hoy, Argentina hoy tiene una capacidad instalada de generación nucleoeléctrica de un 4 a 5%. Y el mes pasado se ha llegado a un récord en donde hemos abastecido el 11%. Ustedes ven acá que en el año 2019 el promedio fue del 8%, la contribución nucleoeléctrica. O sea, en el mes pasado esto fue un poco más alto, el 11%. ¿Por qué? Porque la energía nuclear es una energía de base. Quiere decir que la energía nuclear funciona 24 horas los 7 días de la semana. No para, y no depende de condiciones naturales, como puede ser el nivel de los ríos, como puede ser el viento, el sol. Entonces es una energía muy confiable que está disponible para despachar todo el tiempo. Y la generación se hace a partir de 3 centrales. Una es Atucha 1, la ven acá en la imagen, es una central única en el mundo, no existe otra igual. Es un proyecto que nos vendió una empresa alemana, KWU, en su momento, que esa esfera que ustedes ven contiene adentro un recipiente de presión que tiene un reactor que utiliza uranio natural, como lo habíamos dicho en el inicio, convertido ahora con uranio levemente enriquecido. ¿Para qué? Para que sea un poquito más eficiente. Y tiene una potencia de 357 megavatios. Entró en operación en el año 1974 y fue la primera central nuclear en Argentina y en América Latina. Y fue la primera central nuclear en el hemisferio sur. O sea, fíjense el nivel de avance de Argentina en esta materia. La segunda central no construida o que entró en operación, sino que se encuentra en ese sitio, es Atucha 2, que fue recientemente puesta en operación, en 2014, luego de haber estado parada por más de 20 años su construcción, producto del abandono de su construcción en los 80 y en los 90, el restablecimiento del plan nuclear ha hecho posible que se termine de construir esta central nuclear de potencia que tiene el doble de potencia de Atucha 1. Y también es una central única en su tipo en el mundo. No hay otra igual. O sea, tenemos 2 centrales que son diferentes entre sí y son las únicas 2 centrales en el mundo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si bien, mirado históricamente, fue una decisión muy inteligente y que apuntaba en la sostenibilidad de un proyecto nacional de largo plazo, hoy en día nos plantea algunos interrogantes y una discusión, porque es una tecnología que ya ha sido superada, sobre todo en términos de eficiencia energética y de costos. Entonces nosotros no podemos volver a construir una central como esta, como Atucha 1 ni como Atucha 2, entonces eso nos limita en las capacidades que nosotros tenemos y que podemos volver a utilizar. Hay muchas capacidades que podemos utilizar, pero no necesariamente todo lo que ya sabemos sirve para construir una nueva central nuclear en este momento. Y tenemos una tercera central nuclear que también es distinta. O sea, tenemos 3 centrales nucleares y las 3 son distintas. Ahora, hay un vínculo en común entre ellas 3. Y por eso le mencionaba el ciclo de combustible. Las 3 están pensadas para funcionar con uranio natural y gracias a la terminación de Atucha 2 y a los contratos negociados para construir la central nuclear de embalse y sobre todo el proyecto de extensión de vida, Argentina ha logrado desarrollar una capacidad tecnológica que es única en su tipo para países como el nuestro. La central de embalse está ubicada en Córdoba, a diferencia de las otras 2 que están en la provincia de Buenos Aires, y tiene 680 megavatios de potencia. Esta central agotó toda su vida útil y en el año 2019 terminó un proceso de 2 años en donde se cambió completamente todos los componentes de la central. Y todos esos componentes se hicieron en Argentina. Eso ha demostrado el desarrollo de capacidades tecnológicas autónomas impresionantes.
Ahora bien, como las 3 centrales son de agua pesada y uranio natural, no es tan fácil transferir este conocimiento o estas capacidades desarrolladas o transformarlas en capacidades competitivas para exportar. ¿Y por qué menciono esto? Por esta idea de la necesidad de hacer una inversión pública que después nos permita generar divisas o generar capacidades para seguir sosteniendo el proyecto sin implicar una carga excesiva sobre el Estado Nacional, que ya de por sí está cubierto con muchas necesidades, más allá de lo nuclear, incluso científicas y tecnológicas de otras áreas. Esta es una idea que yo quiero tener presente durante toda la presentación. ¿Por qué? Porque está asociada fuertemente a 2 de las grandes líneas de nuestro modelo tecnológico nuclear, que es la exportación de reactores de investigación por parte de INVAP y el desarrollo de nuestro prototipo de una central nuclear pequeña, que es el proyecto CAREN, el cual vamos a ver ahora más adelante. ¿Cómo se desarrollaron estas capacidades? Bueno, básicamente sobre 3 grandes instalaciones que tenemos en Argentina, que denominamos centros atómicos. Voy a mencionarles primero el Centro Atómico Bariloche. Ahí en el fondo se ve la isla Huemul, donde Richter había desarrollado su proyecto de fusión a inicios de esta historia. Y enfrente de la isla es donde se encontraban inicialmente los establecimientos auxiliares a ese proyecto y devinieron en lo que hoy es el Centro Atómico Bariloche. Principalmente se dedica a las actividades de física e ingeniería nuclear, y allí está el Instituto Balseiro, del cual ustedes habrán escuchado hablar. Allí, por ejemplo, se hace la ingeniería de los reactores, está el RA6, que es un reactor de investigación y entrenamiento al cual vienen a entrenarse todos aquellos técnicos y profesionales que van a operar los reactores que nosotros les vendemos, australianos, argelinos, egipcios, peruanos, e incluso ese reactor lo tenemos integrado a una red online patrocinada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, al cual le brindamos capacitación a toda Latinoamérica. También ahí se desarrollan actividades de medicina nuclear, como por ejemplo ese proyecto BNCT, que es por terapia de captura neutrónica de boro, y está el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, denominado Integnus, que es el centro de medicina nuclear más avanzado de Latinoamérica. Y por supuesto, algunas actividades asociadas no solamente a lo nuclear, sino que también a otras áreas como las actividades en micro y nanotecnología. Por ejemplo, un nanoviscosímetro para análisis de sangre se ha desarrollado ahí, entre otras actividades no vinculadas con lo nuclear. Otro centro atómico es el Centro Atómico de Ezeiza, el segundo de los 3 que les voy a mencionar, más vinculado a la producción. Por ejemplo, en este centro atómico se encuentra la fábrica, la planta de Conuar, la empresa de combustibles nucleares que le mencioné anteriormente. Y en este centro atómico está el RA3 y va a estar el RA10, de hecho se está construyendo el RA10, que son reactores ya no de investigación y entrenamiento solamente, sino que son reactores que se utilizan para producir insumos que son necesarios para el sector nuclear y asociados como por ejemplo los radioisótopos que se utilizan en aplicaciones médicas. Se producen en este centro atómico Ezeiza. También está la planta de irradiación, a partir de la cual se desarrollan diferentes técnicas, por ejemplo, para extender la vida útil de los alimentos. Alimentos irradiados duran mucho más en el tiempo que aquellos que no se irradian sin afectar sus cualidades organolépticas. También se desarrollan técnicas de irradiación de insectos para evitar plagas o controlar plagas, por ejemplo, muy famosa y consolidada la técnica del insecto estéril, con la cual se controla la plaga de la mosca de la fruta. Incluso hay un irradiador en Mendoza, y la zona del Alto Valle de Río Negro también es conocida por haber eliminado esta plaga gracias a esta técnica, y se está evaluando aplicar esta técnica a controlar el mosquito, el vector del dengue, chikungunya y Zika. Es una actividad que el Organismo Internacional de Energía Atómica está apoyando con los profesionales argentinos para ver si podemos, desde el sector nuclear, brindar respuestas y soluciones a este tipo. Y el último centro atómico es el Centro Atómico Constituyentes, pegado a la General Paz, en el límite con la ciudad, que tiene un foco puesto en la ciencia de los materiales y en la ciencia básica, por decirlo de esta manera, que no es
totalmente válido el concepto, porque la ciencia básica y la ciencia aplicada están continuamente intercambiando conocimiento, experiencia y actividades, pero tiene un sector muy fuerte de desarrollo de física, de química, muy vinculado al desarrollo de materiales. Por ejemplo, uno de los fuertes del desarrollo nuclear argentino son las capacidades metalúrgicas. El primer curso panamericano que se hizo de capacidades metalúrgicas devino en la Argentina ser un referente que continúa siéndolo hasta hoy de las capacidades nucleares, y todos los expertos latinoamericanos se vienen a capacitar en Argentina, sea del ámbito científico-técnico como del ámbito regulador. Entonces, Constituyentes, así como teníamos un centro más vinculado con la física y la ingeniería, otro más con las áreas productivas y industriales, se dedica más al área de los materiales y la investigación. Sí, por supuesto que no es fija esa discriminación o esa identificación, pero para darles una idea de cuáles son los 3 principales centros de investigación y desarrollo. Y cada uno de esos centros tiene un instituto asociado con una universidad. En Bariloche, el Instituto Balseiro con la Universidad de Cuyo, y en Constituyente y en Ezeiza con la Universidad de San Martín, el Sábato y el Beni. Son muy vinculados con las actividades que se hacen en cada centro atómico. Vayamos a una parte más dinámica, y me dicen si me escuchan bien, si estoy hablando demasiado rápido, me avisan. Principales proyectos en curso, ya entramos en la parte más, espero que sea más dinámica y que no los aburra tanto como la anterior, un poco más estática. Estos son los principales proyectos en curso que la Argentina ha establecido a partir del relanzamiento del plan nuclear en el año 2006. Y acá yo les meto un bocado, como decía Ramón, yo vengo con una trayectoria y hemos pasado por el gobierno de Néstor, de Cristina. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escucha, Perfecto. O sea, del relanzamiento del plan nuclear hasta el día de hoy, han pasado en el medio, ustedes saben, el gobierno de Néstor, de Cristina, en el medio del gobierno de Macri, en donde las actividades científicas y tecnológicas no fueron una prioridad de Estado. Entonces hubo una discusión muy fuerte, pero sobre todo vinculada desde el sostenimiento financiero de los proyectos. O sea, asociado a un nuevo modelo de desarrollo que tuvo ese gobierno, quizás el sector más débil o la posición más débil del sector nuclear fue la alta dependencia de la inversión pública que naturalmente requiere. Entonces, en contextos donde el modelo de desarrollo de un país cambia y esto se complementa con una crisis de magnitud, por más política de Estado que un país quiera desarrollar, hay un punto débil muy fuerte. Y sobre ese punto vamos a ir viendo los proyectos que están en curso, que se establecieron en el 2006, cambiaron el desenfoque y se mantiene hasta el día de hoy. Bien, uno de los proyectos más recientes y más importantes que se ha hecho luego de lo que fue la terminación de Atucha 2 es la extensión de la central nuclear de Embalse, donde el Estado Nacional hizo una inversión de 2.140 millones de dólares. Ustedes presten atención a los números, y a mí me gusta mucho comparar los costos que tiene la actividad nuclear con otras áreas, y ustedes van a ver que es un costo de magnitud impresionante. O sea, sabemos que Argentina es buena en el sector nuclear, pero son inversiones muy fuertes. Y Argentina, como les dije, hizo nacionalmente todo lo que tenía que hacer para cambiar todos los componentes internos de la central nuclear de Embalse, que está en Córdoba, de la cual ven la foto ahí ustedes, trabajando en forma directa a más de 3.000 personas, incorporando una serie de proveedores nacionales muy importantes, entre ellos los más conocidos fabricantes de componentes metalmecánicos, turbinas, y sobre todo en capacidades de ingeniería, y con éxito se ha puesto en marcha, en tiempo y en presupuesto, de nuevo la central nuclear de Embalse, lo que nos ha posicionado a nosotros en un lugar muy importante en cuanto a capacidades para este tipo de reactores, que son reactores de tecnología canadiense, pero desafortunadamente de los cuales no hay muchos en el mundo. O sea, solamente Canadá, Corea, Rumania, Argentina e India tienen estos reactores. En su momento, cuando Argentina construyó este reactor, se pensaban hacer 6 más. Este reactor entró en marcha, en operación en el 83.
cumplió 30 años de vida útil y en el 2016 se hizo la extensión de vida y en el 2019 entró de nuevo en operación. En su momento se pensaba hacer 6 de estos, cosa que era muy interesante porque la escala permitía optimizar la inversión hecha en la materia. Por ejemplo, la planta industrial de agua pesada de ENSI, que es la mayor en el mundo, o sea, no hay planta tan grande como la que tenemos nosotros para producir agua pesada, tenía sentido con 8 centrales nucleares de ese tipo. Ahora, no se hizo ninguna más. Y desde el 83 hasta el 2020 pasó mucha agua bajo el puente y la tecnología cambió y así y también cambió el foco del sector tecnológico nuclear argentino. Por ejemplo, está el proyecto Karen, que en ese momento no estaba consolidado, que es otra tecnología. Esta es una discusión que se las menciono porque hoy hay un gran debate acerca de si Argentina va a construir una nueva central nuclear, ¿qué tecnología tiene que ser? ¿Tenemos que mantener la tecnología de las centrales que ya tenemos, que son agua pesada como refrigerante y moderador y uranio natural como combustible, a pesar de que Atucha 1 usó uranio levemente enriquecido, pero básicamente uranio natural y agua pesada, o pasar a tecnología que más se usa en todo el mundo, que es uranio enriquecido y agua liviana? Agua liviana es el agua común, ¿no? Cambia el agua, ustedes saben que es H2O, el agua pesada es deuterio 2O, en vez de hidrógeno, deuterio, una cuestión técnica, pero para ponerlos en sintonía de cuál es la discusión que está teniendo hoy Argentina. Entonces, una discusión que tuvo sentido en los 80 cambia totalmente el sentido al discutirla en el contexto actual y es importante pensar hacia dónde va a ir el futuro tecnológico para darle fundamento. Bien, a ver, yo no sé si acá ustedes van a poder ver el video, ¿me dicen si lo ven bien? A ver. Perfecto. Genial. Este es un video de la empresa Nuclearélectrica Argentina, donde se aprecia en muy poquito tiempo todo lo que es las actividades de extensión de vida. Por empresas argentinas. Esos tubos fueron hechos por empresas argentinas, ahí se ve el núcleo del reactor, con todo lo que... Todas las actividades, ustedes fíjense la cantidad de tubería, cables, todos los componentes sujetos a condiciones de temperatura y radiación. Bueno, todo eso, el sector industrial argentino, en plazo y en presupuesto. Esto fue una obra de envergadura importantísima. Y este video lo que está bueno es porque muestra en 2 minutos, un poco menos de 2 minutos, todo lo que se hizo. Este reactor es un reactor que, a diferencia de los que están en Atucha, no tiene un gran recipiente en donde estén los combustibles bajo presión, sino que tiene un montón de tubos presurizados. Todos esos tubos tienen elementos combustibles, la gran mayoría, y todo eso se encuentra cubierto con agua pesada. O sea, eso que ven ahí es el núcleo del reactor. Espero que se haya podido ver bien este video, pero me pareció interesante para mostrar concretamente qué fue lo que se hizo. Y ese proceso nos lleva a lo que es la expansión con una nueva central nuclear. Y está la discusión, por un lado, entre la parte técnica y en otra parte sobre las posibilidades de financiamiento. Argentina, como todos sabemos, es un país que no está en condiciones de invertir con recursos propios en la construcción de una nueva central nuclear. Una central nuclear, para que ustedes tengan idea, estamos hablando de un proyecto de 8.000 millones de dólares, depende del país y depende de qué tipo de central, pero puede variar entre los
6.500 que puede valer en Bangladesh construir una central nuclear a los 8.000 o 7.900 millones de dólares que puede valer construirse en Argentina. ¿De dónde conseguimos los recursos? Y ahí está la discusión que seguramente muchos ustedes habrán visto o han escuchado, de la posibilidad de financiamiento chino. China ofrece, no es el único que ofrece, Rusia también ofrece financiamiento con diferentes modelos y con diferentes tecnologías. China era el único que ofrecía a Argentina, en su momento, cuando empezó esta discusión, ya por el año 2009-2010, financiar una central como la que tenemos en Córdoba, para después asumir el compromiso de construir una central como la de las que hace en China, que es esta foto, este render que vemos acá, HPR1000, una central que se llama Wallon Power Reactor, 1000 por 1000 megavatios, aunque genera un poco más, 1100 megavatios. El tiempo pasó, en el gobierno anterior se decidió que el proyecto era muy grande como para involucrarse con dos centrales, entonces se pasó, después de los 2 primeros años, discutir con el modelo que se había pensado con los chinos. Es decir, el gobierno de Cristina termina con un proyecto que tenía una central Candú como la de Córdoba, más una central china financiada por los chinos y la posibilidad abierta de ser una central con tecnología rusa financiada por los rusos. Esas negociaciones continuaron durante el gobierno de Cambiemos. Durante los 2 primeros años se mantuvo la misma tesitura y a mediados del gobierno se decidió que era muy fuerte la dimensión del proyecto, el peso financiero del proyecto en el medio de las negociaciones con los organismos multilaterales de financiamiento externo, y se decidió reducirlo a una sola central, que es la central china HPR1000. Acá también pesa el interés chino, que cuando se empezaron las discusiones ni siquiera existía este modelo, porque tenían otro modelo que se llamaba CP1000, con 2 empresas chinas compitiendo, a esta situación actual donde las 2 empresas chinas que competían se unificaron y venden en todo el mundo un solo modelo, que es este. Bueno, esa discusión está vigente hoy día, y los motivos económicos, financieros, tecnológicos se entrecruzan, y no es una discusión de resolver fácilmente, más si la metemos en el contexto de negociación de la deuda, en el contexto geopolítico actual, se le van sumando complejidades. Si quieren podemos hablar un poco más tarde sobre esto, pero es uno de los ejes del debate actual del sector nuclear, y a mí lo que me parece más importante, y lo quiero compartir con ustedes, que es un grupo amplio de compañeros, es que no es una discusión que deba ser cerrada solamente al sector técnico. Es una decisión que tiene que ser producto de una política de Estado, porque el peso o el compromiso que asuma el gobierno actual va a tener implicancias en los próximos 2 administraciones. Una central puede durar en construirse 8 o 12 años tranquilamente, y en la inversión necesaria de 8.000 millones de dólares, del cual existe la posibilidad de que los chinos financien el 85%, es un costo demasiado alto como para que no tenga un consenso amplio a nivel Estado, a nivel país. Y sobre todo, porque asociado a eso hay otros proyectos que están atados, como por ejemplo el proyecto Karen, que es un proyecto completamente nacional, completamente argentino, en donde todo el diseño, toda la ingeniería se hizo en Argentina. Este proyecto se inicia en los 70, inicialmente se había pensado un reactor para un submarino, por los tamaños, pero deviene en esto, que es el proyecto CAREM, que es la construcción de un prototipo para probar que la ingeniería desarrollada en Argentina por INVAP y por CONEA funciona. ¿Para qué? Para construir un reactor que genera del orden de los 32 megavatios, fíjense, el reactor chino 1100 megavatios, esto es mucho más chico, pero pareciera que el futuro de la tecnología nuclear va hacia este lado, va hacia los reactores pequeños. ¿Por qué? Porque los potenciales mercados son o clientes que no tienen una red, una matriz energética grande, como para soportar la instalación de una central de 1000 megavatios sin alterar el equilibrio de la red, como por ejemplo países africanos o países del sudeste asiático, o también porque hay algunas áreas aisladas de la matriz energética nacional, como por ejemplo desarrollos productivos asociados a la minería en el norte de Canadá, por citar algún ejemplo, o áreas petroleras también aisladas de redes grandes. Estos reactores podrían dar muchas soluciones. También porque no solo generan electricidad, sino que tienen la capacidad de, por ejemplo, ser utilizados para desalinizar agua de mar.
Bueno, Argentina es uno de los 5 jugadores a nivel mundial que está compitiendo en este momento. Técnicamente tenemos unas grandes capacidades. Ahora, no tenemos la capacidad financiera para competir a nivel mundial. Y esto es una discusión también a tener en cuenta, porque cuando INVAP sale a buscar garantías y a vender reactores, compite contra actores como Francia, China, Rusia, que sí ofrecen financiamiento y tienen detrás estados que tienen otra espalda para darle las garantías financieras que el proyecto necesita. Este proyecto es un proyecto para competir en un mercado en el que Argentina nunca compitió, que es vender centrales nucleares de potencia, no reactores de investigación multipropósito. Y esto cambia por 2 cuestiones: la magnitud de la inversión, o sea, estamos acercándonos a una inversión de los 800 millones de dólares, llegando a 1.000 millones de dólares, cuando un reactor de investigación estamos hablando del orden de los 200, 150 millones de dólares. O sea, cambia mucho la ecuación, y para un reactor de investigación o productor de radioisótopos, el cliente es un organismo científico-tecnológico. Quien compra este tipo de reactores son estados. Entonces, hay muchas implicancias a la hora de tener en cuenta para decidir cuál va a ser la línea tecnológica y política del sector nuclear argentino. Les muestro lo que estamos haciendo. Esto, ustedes van a ver en la primera foto, en la foto de la izquierda, que en el fondo se ve Atucha 1 y Atucha 2, porque en el mismo sitio Argentina está construyendo el prototipo de este reactor. Y es el único país que está construyendo un prototipo y no solamente tiene el papel. Hay una empresa muy importante estadounidense que se llama New Scale, que recibió un financiamiento del Departamento de Energía de Estados Unidos y está muy activa vendiendo su proyecto en el mundo. Pero el único que tiene un prototipo es Argentina, en construcción. Ahora bien, los rusos acaban de conectar en el norte de Rusia una central chiquita, en realidad son 2 reactores de 35 megavatios, muy parecida a la potencia de la del Karen, pero puestos sobre una barcaza flotante. La tienen flotando en el mar, conectada a la red a un pueblo costero. Son los únicos 2 países, pero el único es Argentina, que está construyendo un reactor de este tipo, no flotante, pero a nivel comercial nosotros tenemos todavía un desafío por delante. Les voy a mostrar de nuevo un videito para no aburrirlos con mi voz. No tiene sonido, Facu. Ahí, eso que ustedes están viendo es el liner, que es toda una estructura metálica que refuerza lo que es la estructura de contención del reactor. Esto está forjado en Italia, pero es toda una ingeniería de Conuar. Estaba involucrada Techina en la construcción, y ahora este proyecto lo va a asumir Nuclearélectrica Argentina, lo que es la dirección del proyecto de construcción. Ya tiene instalado este proyecto las turbinas para generar la energía a partir de la reacción que se produzca en el reactor. Los combustibles son desarrollados por la Comisión Nacional de Energía Atómica, fabricados por Conuar, y este proyecto requiere una inversión de 700 millones de dólares. Se esperaba tenerlo listo para el 2022, por supuesto, y básicamente por las condiciones inestables financieras del Estado, esto se va a ver demorado. Y es un desafío porque
la tecnología tiene fecha de vencimiento. La tecnología, hay una ventana de oportunidad en la cual tiene un valor, y si llegan otros países a construir un reactor y a demostrar su funcionamiento antes que nosotros, no va a ser lo mismo, no van a ser las mismas las posibilidades argentinas de venderlo, y al mismo tiempo Argentina va a necesitar un socio, por esto que decía antes de la necesidad de financiamiento, y quizás también por las capacidades de comercialización. INVAP es una empresa que ha demostrado un gran éxito a nivel internacional, vendiendo, exportando tecnología a Argentina, pero de nuevo, este es un mercado diferente, es un mercado más grande, donde los clientes cambian, donde los productos son diferentes a lo que suele hacer INVAP. Veremos cómo evoluciona. Por ahora, algo positivo es que este proyecto tiene la continuidad asegurada desde el punto de vista político, y la Comisión Nacional de Energía Atómica junto con Nuclearética Argentina han anunciado la continuación de este proyecto. Veremos en función del devenir económico argentino cuáles van a ser las posibilidades de invertir en este proyecto. Está claro que lo que yo mencionaba al principio, si tuviésemos un sistema aceitado donde tenemos asegurada la inversión de, por ejemplo, la generación de energía eléctrica para ser reinvertida en esto, otra sería la situación. Pero bueno, este sistema no está articulado de esa manera y hace que necesitemos de la inversión pública para darle para adelante. Y siguiendo con los proyectos nucleares, ustedes están viendo que no son pocos y no son menores en términos de lo que requieren de inversión pública. Hay un proyecto que se llama el RA10, que es para construir el reactor más avanzado que va a tener nuestro país, ya no para generar energía eléctrica, sino para incrementar la capacidad de producción de radioisótopos y la capacidad de destinarlo a investigaciones técnicas y científicas. Por ejemplo, se van a poder hacer estudios sobre proteínas, estudios sobre materiales, utilizando este reactor cuyo render ustedes van a ver ahí en la parte superior, y un laboratorio que va a tener asociado, que es un edificio que va a estar al costado del reactor, que nosotros llamamos Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, que va a utilizar el flujo neutrónico de este reactor para desarrollar un montón de técnicas de las cuales hoy no solamente Argentina no tiene la capacidad, sino que en la región no existen estas capacidades. Y esto sería construir en Argentina una instalación similar a la que INVAP ya construyó en Australia. O sea, este es un gran paso adelante en cuanto a las capacidades tecnológicas nacionales. INVAP es la empresa que está a cargo de la construcción de este reactor, el diseño y la propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y se está haciendo en el Centro Atómico de Seiza, que yo les mostré anteriormente. ¿Y cuál es el desafío? Vuelvo, no solamente garantizar el presupuesto público para continuar con este proyecto, del cual se benefician muchas empresas nacionales, porque son todas empresas nacionales las que, por ejemplo, han fabricado el tanque del reactor que estamos viendo, que lo está colocando la grúa ahí, sino que es necesario desarrollar todo un entramado científico-tecnológico optimizado para hacer uso de esta instalación. Y en Argentina a veces existen algunas disociaciones entre ministerios, ciencia y tecnología con el área de energía, donde está la Comisión Nacional de Energía Atómica, el área de salud, y vamos a verlo más adelante con el Plan Nacional de Medicina Nuclear. Es necesario articular para optimizar la inversión pública en la materia. Les muestro el último videito que tengo para compartir con ustedes, que muestra desde lo que era el terreno original hasta cómo está hoy la construcción de este reactor. Fíjense que se tuvo que cavar a mucha profundidad para construir una base de concreto que soporte el peso del reactor. Ahí vemos los dos sitios, el del reactor y el del laboratorio de haces de neutrones que les mencioné. Ya van viendo cómo van subiendo los niveles.
y el montaje de la pileta del reactor, el componente más grande que tiene, hecho por una empresa que está en Quilmes, Cecil. La pileta, el tanque de la pileta auxiliar es un tanque menor al tanque principal. De nuevo, un proyecto que incrementa las capacidades que tenemos, o sea, al RA0, al RA1, al RA3, al RA6, al RA4, se le suma el RA10. El RA10 va a aumentar notablemente la capacidad no solamente de hacer ciencia e investigación, sino también de aplicar industrialmente y los insumos para medicina que puede desarrollar el país, pero va a permitir tener un salto a otro nivel en cuanto a las capacidades de aplicaciones industriales de la ciencia y la tecnología en Argentina. Los costos no son menores, es una gran inversión pública, por eso necesita optimizar la interrelación entre diferentes agencias y actores, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico o financiero. Un punto importante, Brasil está construyendo un reactor muy parecido a no con las mismas instalaciones asociadas, con la ingeniería de INVAP, pero con una participación fuerte de empresas y organismos brasileños. Nosotros estamos mucho más avanzados que los brasileños, pero es un aspecto complejo, porque uno podría decir, es un gran indicador de la cooperación bilateral entre Argentina y Brasil, el hecho de que INVAP haya participado en el reactor y la gran capacidad de complementariedades y cooperación que existe a partir de estas dos instalaciones. Y por otro lado uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no hicieron un reactor conjunto entre los dos países? Porque las instalaciones ahí podrían ser suficientes para aprovecharlas regionalmente. Bueno, es esta combinación que siempre existe entre las condiciones nacionales, geopolíticas, de desarrollo industrial, de defensa, que están siempre vinculadas contra estos proyectos. Y siguiendo con los proyectos de sensibilidad, el enriquecimiento de uranio. De vuelta, me refiero al concepto de ciclo de combustible que les mostré de entrada. Así como dijimos que los reactores de potencia fueron pensados para funcionar con uranio natural, o sea, el uranio se procesa, luego que se saca de los yacimientos, de las minas, y se fabrica combustible. Las nuevas tecnologías de reactores de agua liviana y uranio enriquecido requieren uranio enriquecido en el isótopo 235. Pero también los reactores de investigación requieren uranio enriquecido. Entonces, si nosotros queremos garantizar que vamos a poder fabricar el combustible no solo de los reactores que construyamos para generar energía nucleoeléctrica, sino que también queremos garantizar que vamos a proveerle a nuestros clientes del combustible para los reactores que nosotros le vendamos, sean ellos de investigación o sea el CAREM, necesitamos tener las capacidades de enriquecimiento para poder ofrecer el servicio completo. Si no, es como venderte una impresora y decirte, bueno, los cartuchos yo no te los voy a poder vender. Fíjate dónde los conseguís. Bueno, esto es algo, perdón por la comparación tan llana, pero tiene algo que ver con eso. Y en cuanto a garantizar el suministro de enriquecimiento, es una tecnología sensible. O sea, no cualquier país puede desarrollar la tecnología de enriquecimiento, sea por sus capacidades técnicas o por las necesidades de inversión pública que requiere, o por las condiciones políticas. Vean el caso de Irán, por ejemplo. Argentina históricamente ha demostrado una continuidad con altibajos en el desarrollo de una línea tecnológica para enriquecer uranio. Y la muestra de eso es el complejo tecnológico de Pilcanilleu, en Río Negro, cuya foto estamos viendo en esta diapositiva, a la que se le suma los desarrollos, a partir del relanzamiento del plan nuclear en el año 2016, de dos líneas adicionales, que es la línea tecnológica de enriquecimiento por centrífugas
y la línea de enriquecimiento por láser. La línea de enriquecimiento que hace Pequeño es por difusión gaseosa, fue muy utilizada en los inicios del desarrollo de la tecnología de enriquecimiento de uranio a nivel internacional, pero es mucho más costosa y menos eficiente que la tecnología de ultracentrífugas, que es la tecnología hoy consolidada internacionalmente. Y la tecnología por láser es el futuro. Bueno, Argentina está apostando a estas capacidades y la Comisión Nacional de Energía Atómica está demostrando que está pudiendo lograr avances en la materia. El complejo tecnológico Picanillo, por supuesto, también, y el desarrollo actual en láser y en centrífugas tiene participación de INVAP y CONEA en una sinergia muy, muy interesante. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la presentación? Se escucha bien, se ve perfecto. Bien, vamos a la parte final, ya les prometo que estoy terminando. La sostenibilidad, habíamos dicho, es política, o sea, no puede depender algo tan importante para un Estado de un cambio de gobierno. Y lo que estoy diciendo yo sé que es una cuestión utópica, tonta, se podemos llamar de cualquier manera, pero así pasa en los países con los cuales nos comparamos en el ámbito nuclear. Argentina, quizás en fútbol se puede comparar con grandes potencias, pero después no hay muchas áreas en las que nos podamos comparar. Hay capacidades en el agro, en algunos ámbitos científicos. Ahora, en el ámbito nuclear sí nosotros queremos competir con Estados Unidos, con Rusia, con Francia, y de hecho lo hacemos. Competimos con Francia y le ganamos con INVAP en la venta de los reactores. Competimos con Rusia y le ganamos en el ámbito de los reactores. Con Estados Unidos lo mismo. Pero también tiene que ser sostenible desde el punto de vista ambiental. Y Argentina ha llevado a cabo un proyecto muy importante, que fue el primero en su tipo en el hemisferio sur, que es restituir ambientalmente sitios que fueron utilizados para la extracción y procesamiento de uranio. Estas fotos que ven acá son fotos del inicio del proyecto que ya está terminado, donde se creó un parque en Malargüe, donde se procesó y se había quedado contaminado con uranio. O sea, no hay que perder de vista el enfoque ambiental en todos estos proyectos. Y para citarles un ejemplo, nosotros quisimos hace un par de años, en la convicción de que la construcción de una central nuclear dispara mucho la actividad económica del sitio donde se emplace, quisimos habilitar la construcción de la central nuclear en Río Negro, en una localidad que se llama Sierra Grande. Y, o sea, haber construido una central nuclear ahí, en el medio de donde se iban a desarrollar las líneas de transmisión para los proyectos renovables del sur, era una condición ideal para desarrollar económica e industrialmente un área que hoy está bastante huérfana de proyectos de este tipo. Y bueno, la resistencia ambiental estuvo presente, así como estuvo presente, por ejemplo, cuando en la provincia de Formosa tuvimos que obtener la licencia ambiental para construir la nueva planta de Oxitec, la empresa que hace el polvo de dióxido de uranio, que todavía se encuentra en construcción, ya que se tuvo que ir de la provincia de Córdoba porque la planta, que inicialmente estaba en el medio de un lugar alejado, ahora quedó encerrada por la ciudad capital. Entonces es una discusión que constantemente el sector nuclear tiene. Algunas veces más tenido de intereses políticos locales, otras veces más vinculado con cuestiones técnicas ambientales, pero hace la sostenibilidad, desde el punto de vista económico, financiero, el punto de vista político y el punto de vista técnico y ambiental. La última área de los proyectos, medicina nuclear. Hay una gran aplicación de la tecnología nuclear, principalmente a partir de lo que es la irradiación de tumores o el uso de técnicas nucleares, particularmente los radioisótopos, para hacer un diagnóstico preciso de la evolución y el desarrollo de un proceso oncológico, de los cuales Argentina tiene un desarrollo relativo muy interesante, desde la creación de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear, allá por los 90, hasta el día de hoy, en donde con la inversión del Estado se ha lanzado un Plan Nacional de Medicina Nuclear que ha permitido extender lo que inicialmente existía en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza a diferentes localidades, tales que van desde Santa Cruz, como el centro de medicina nuclear en Río Gallegos, hasta Formosa y Salta, con los centros de medicina nuclear que se están construyendo allí. Es muy ambicioso este plan y tiene mucho impacto a nivel local, y también desde el punto de vista de expansión de las capacidades tecnológicas,
hay en marcha un proyecto que es único en su tipo en el hemisferio nuevamente, que es la construcción del centro de protonterapia en la ciudad de Buenos Aires, enfrente del centro del Instituto Roffo, que es el instituto de referencia en cáncer en nuestro país. Existe un centro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la Fundación Centro del Diagnóstico Nuclear. Al lado de la misma se está construyendo un centro de protonterapia que va a permitir contar con un equipo de protonterapia, que es una técnica que utiliza protones, que no existe hoy en la región. Brasil tiene unos proyectos para hacer algo parecido, pero esto va a permitir tener un nuevo escalón, no solamente en capacidades para atender a la población, con una técnica que es muy poco invasiva y no afecta tejidos aledaños a los tumores, así como también es muy bueno para ser utilizado en oncología pediátrica porque no afecta los tejidos en crecimiento, pero además va a permitir un nuevo escalón en capacidades de investigación y desarrollo por contar con un equipo que no existe hoy en la región. Terminando ya con la presentación, todo esto tiene que redundar no solamente en el desarrollo de capacidades, sino también de capacidades técnicas, sino también en el desarrollo de capacidades de exportación de nuestro país. INVAP es un gran ejemplo de eso, porque INVAP es una empresa que funciona como un organismo más del sector público, si bien es una empresa pública de la provincia de Río Negro, funciona más como un actor clave del entramado científico-tecnológico, pero fundamentalmente por las capacidades que ha desarrollado a la hora de exportar. En lo nuclear es un gran ejemplo de esto. En los 90 prácticamente el sector nuclear se sostenía por los contratos que INVAP conseguía del exterior, o sea, la venta de los reactores a Egipto, Argelia y Australia, sobre todo al final de la década, fueron lo que permitió mantener capacidades que no tenían espacio a partir del desinterés y la falta de inversión y de políticas en la materia durante ese periodo. Entonces nosotros necesitamos trabajar en optimizar los proyectos que tenemos en marcha en nuestro país para que la inversión pública hecha por el Estado Nacional no solamente se vea reflejada en la expansión de las capacidades tecnológicas, sino en la capacidad de generar divisas. No solamente sería ideal que el sector nuclear, dado que ya demostró las capacidades que tiene, se pueda autofinanciar, sino que también pueda ser un generador de divisas, como lo es el sector agropecuario. O sea, esta famosa discusión de exportar materia prima o agregarle valor agregado. En Argentina tenemos muchos ejemplos muy diferentes en lo que es la industria aeronáutica, por ejemplo, la industria de los hidrocarburos, la industria minera. Creo que la industria del software también puede involucrarse, meterse en esta cuestión. En la industria automotriz, diferentes ejemplos de sectores que no han logrado madurez técnica o sectores que no han logrado ser generadores de divisas, sino que son demandantes de divisas. Bueno, en el sector nuclear tenemos un gran ejemplo de cosas que se han hecho muy bien y un gran potencial que quizá no se ha explotado. En este sentido, a mí me parece que además, en lo que se refiere a INVAP, que es nuestra principal empresa tecnológica, creo yo, si bien esto también es discutible, ¿no? Depende de qué área uno está hablando, depende de cuál es el indicador que uno tome. INVAP no solamente se dedica a lo nuclear, sino que se dedica a otras áreas. Y les quiero mostrar brevemente, ya en un video, prometo que no los aburro más con el video, pero les quiero mostrar algo que es muy interesante. Ustedes ven esto, no importa que lean las letras, pero ven las líneas, ¿no? Y los colores. Perfecto, Facu. Bien, esta es una línea de tiempo de INVAP que muestra claramente, no me importa que lean las letras porque no es la idea y yo les comparto todo esto para que ustedes lo tengan después. Pero desde el nacimiento de INVAP, que INVAP además tuvo su origen en un prócer de la ciencia y la tecnología que vive y estuvo al frente de la CONAE hasta hace muy poco tiempo, que es el doctor Baroto. Luego tuvo otro gerente general que fue Cachotegui, lamentablemente recientemente fallecido, pero desde esos inicios, como desprendimiento de la gerencia de investigaciones aplicadas de la CONEA en el 76, y con ese tronco grande que es la raíz amarilla que ustedes ven, ha podido desprenderse en diferentes áreas. Entonces nosotros vemos, la línea amarilla muestra los desarrollos nucleares. Ahora bien, en los 80, ya esta línea azul que se ve por debajo es una línea de desarrollos en aplicaciones industriales, principalmente vinculadas con las energías renovables, sean hídrica renovable, eólica o solar, que
ha permitido a INVAP desarrollar una serie de innovaciones o desarrollos tecnológicos hasta el día de hoy, que lo han llevado, por ejemplo, a competir en las licitaciones Renovar, de la reciente experiencia argentina en la materia, que nace de un núcleo nuclear. Y así como el nuclear se mantiene, ha permitido desarrollar el área médica, sistemas médicos que han permitido desarrollar unidades de irradiación por cobaltoterapia en el 85, hasta exportar a Venezuela, una muy importante exportación de 13 centros de medicina nuclear a Venezuela, pero también exportar recientemente a Bolivia 3 centros de medicina nuclear que son un salto cualitativo de significancia para Bolivia. Es una competencia que tuvimos con los rusos, que les puedo conversar sobre esto después si quieren, que también muestra las debilidades no solamente de Argentina a la hora de negociar internacionalmente, sino de la construcción de la famosa patria grande a la hora de competir realmente con actores externos. Y así como desarrolla la línea de tiempo nuclear, también, y quizás una de las más relevantes de INVAP hoy día, es la línea vinculada con los proyectos espaciales y de gobierno o defensa y seguridad, que no solamente explican la primera participación desarrollado por INVAP, sino también lo que es el desarrollo de todos los satélites que Argentina ha lanzado en el marco de los planes de la Comisión Nacional Aeroespacial, sino también la participación de INVAP en toda la radarización o el proyecto de radarización del territorio nacional. Es algo con lo que es el proyecto de radarización en Argentina, pero es interesantísimo ver el rol que tuvo INVAP y la rapidez con la que se ha desplegado desde el Ministerio de Defensa todo el proyecto de radarización en nuestro país. Sé que estaba Luis, lo había visto ahí entre los participantes, él puede hablar mucho mejor que yo incluso de esto. Pero les quería mostrar esto, yo se los voy a pasar este material si lo quieren, pero muestra con proyectos e hitos a lo largo de la historia cómo se va ramificando a partir de un inicio nuclear en áreas como sistemas médicos, radares, proyectos espaciales y energías renovables, nuestra principal empresa tecnológica. Y para cerrar, una línea de tiempo con las principales exportaciones. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Fenómeno. Entonces cerramos con estas 2 diapositivas vinculadas, que es con las exportaciones. Todo lo que estamos hablando, y sobre todo el punto de vista de la competitividad de Argentina en el exterior en un campo de gran complejidad técnica y política como el nuclear, no es una utopía o un proyecto de unos fanáticos. Tiene ya indicadores muy asentados. Y acá lo trato de comparar con lo que es la experiencia en Argentina y unas exportaciones equivalentes. Desde el punto de vista tecnológico, si bien no es pareja la comparación en cuanto a los años, pero a partir del desarrollo del RA1, que es el primer reactor que Argentina construye con capacidades propias, se permite exportar el reactor a Perú, que en realidad son 2 reactores, una facilidad crítica de entrenamiento y el RP10. Argentina avanza con el R0, el R2, el R3, el R4, y un hito que es la primera central nuclear de potencia, la central nuclear Atucha 1, el 74. Desde Atucha 1, Embalse en el 83, y Atucha 2 en el 2014, Argentina vio incrementando su participación en esos proyectos. No son diseños argentinos, son diseños vendidos por 2 empresas, pero Argentina fue participando su participación en áreas cada vez más complejas. En la frutilla de este postre sería poder construir un CAREN, que ya sería la culminación del 100% argentino en un proyecto de una central nuclear de potencia. Algunos dirían, y se había pensado en su momento, no, la frutilla del postre sería construir una central como la de Córdoba, una central Candú, totalmente por parte de Argentina. Y acá viene la pregunta, ¿de dónde sacamos el equivalente en pesos a los 5.000 millones de dólares que necesitas para construir la central? De nuevo, economía, política, capacidades técnicas, constantemente interactuando. Pero, en lo que se refiere a exportaciones, y sobre todo a partir de la venta del 89 de Argelia, se ve un salto enorme de competitividad de Argentina que culmina con un gran hito, que es la venta en 2006 a Australia. ¿Por qué?
porque Argelia, Cuba y Egipto son países que son muy importantes desde el punto de vista político, estratégico, recursos naturales, pero Australia, en cuanto a los estándares de determinada comunidad de países, marca un nuevo paso en la competitividad de INVAP, ganándole a las principales compañías en un mercado de altos estándares de certificaciones, de regulación, como es el australiano. Y recientemente, en el 2018, la adjudicación por parte de los Países Bajos a INVAP de la construcción del reactor Palace ya es una consolidación de INVAP y de Argentina como el país de referencia, el país que más avanzado en el mercado de reactores multipropósito. Son los puntales sobre los cuales nosotros nos queremos basar para seguir adelante con el CANEM. Y en este contexto, nosotros tenemos una asociación hecha con una multiplicidad de países en diferentes materias, no solo a nivel regional, sino a nivel internacional, no solamente a nivel bilateral, sino también con la participación de relevancia en diversos foros, y se destaca, por supuesto, la reciente designación de Grossi, un diplomático argentino, como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que si bien es más complejo, que para pensarlo más allá de un logro argentino, porque por supuesto que hay otras dinámicas ahí metidas en ese nivel de política o de diplomacia internacional, sí es un elemento que demuestra más la presencia nacional en diferentes foros, sean de Naciones Unidas, sean de la OSD, como la Agencia de Energía Nuclear que figura al lado, la herramienta binacional que tenemos con Brasil para control de materiales, contabilidad y control de materiales y salvaguardias, único en el mundo, nuestro reconocimiento como país con desarrollo tecnológico nuclear por parte del grupo de proveedores nucleares, que es el símbolo que ven como una forma como de átomo al lado de ABAC, entre otros foros en los cuales tenemos una participación de relevancia. No los aburro más, quería hacer esta presentación en vez de mostrarles mi cara porque me parecía que iba a ser mucho más interesante, pero quería que ustedes tengan alguna cosa más dinámica y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas, comentarios. Esto fue una vista vuelo de pájaro, así que me callo y no los aburro más, y muchísimas gracias a todos por... Perfecto. Ahí, bueno, antes de darle la palabra a Ramón, ahí me estuvieron preguntando por privado, después Facundo, sí te vamos a pedir si nos podés acercar el material para mandárselos a todos por mail, porque me estuvieron consultando mucho en base a eso. Así que ahora sí le doy la palabra a Ramón. Muchas gracias. Bueno, Facu, como creo que hablo en nombre de todos y digo que como en el barrio la rompiste toda. No esperaba menos de vos, por eso estás donde estás y por eso siempre fuiste un tipo destacado en todo lo que encaraste. Así que eso, en principio, gracias. Cuando te escucho hablar y escucho hablar de flujo neutrónico y sé que hay compañeras que han formado parte de alguna lista en el conurbano bonaerense, me doy cuenta que estamos haciendo algo diferente. Bueno, creo que hiciste un paneo exhaustivo, fuiste encarando todos los temas que nosotros consideramos que son centrales en el término del desarrollo de la tecnología y el complejo científico, industrial y productivo. Y nos dejas, y por ahí me gustaría que cierres vos con esta duda. Tengo un millón de preguntas, bueno, ya estamos respondiendo después. Te convoco obviamente a que puedas participar en algún momento cuando la pandemia pase y hacer un encuentro vivo, que vamos a tener menos interferencia y se van a poder ver mejor esos videos y todo. Y por ahí me gustaría que hoy cuando hice la introducción te comentaba que lo que estamos intentando nosotros hacer en este pequeño espacio político es lograr vincular justamente la potencia política, que es lo que le permite continuidad e integralidad a lo político. Ya no estamos convencidos de que los hombres y mujeres que lleguen al poder estatal tienen que tener el conocimiento, por lo menos de oído, para después convocar a los que saben y tomar decisiones criosas, y además vincular con creatividad soluciones que la verdad que en el estado que estamos van a requerir de una creatividad y de un conocimiento muy profundo. Me gustaría que cierres un poco haciendo una perspectiva a futuro
sobre qué impacto te imaginás que puede tener esta vinculación a futuro de la ciencia y la tecnología en términos nucleares, en términos tecnológicos. Hoy hablabas de que el impacto o el uso de la energía en términos nucleares estaba entre el 5 y el 8%. Yo quisiera saber cuál es el alcance en términos de Producto Bruto Interno, en términos de participación ciudadana, es decir, cómo hacemos para que estos temas incluyan a mayor cantidad de hombres y mujeres, cómo es que estos temas sean inevitables a la hora del discurso político, porque si estos temas construyen poder en términos electorales, también después consolidan financiación, que era otro de los temas que vos decías, ¿no? Estar en el avatar constante entre la financiación un año sí, un año no, etcétera, etcétera. Así que bueno, me gustaría que cierres un poco pensando el futuro de la Argentina en eso, y me das el pie en relación a lo que hiciste, a lo que dijiste con respecto a la vinculación del sector nuclear en términos médicos, para contarle a todos los compañeros, las compañeras que están acá, que el jueves que viene vamos a estar con el Turco Rashid, que es un sanitarista muy prestigioso, muy conocido en el peronismo, y vamos a hablar de las capacidades del sector sanitario en un momento clave de la Argentina, también pensando en este esquema, ¿no?, que tuvo la Argentina en términos sanitarios, en situación está ahora y cómo afecta a la pandemia, y obviamente vamos a hablar también del sector nuclear en términos médicos. Así que me gustaría, Facu, que cierres vos un poco con total confianza, ensayando un futuro. ¿Qué pensás que nos deparará, digamos, la Argentina en ese sentido? ¿Y cómo nos hacemos nosotros de un espacio político y con una cantidad de hipervínculos enormes? Acá hay gente de toda la Argentina, bueno, de diferentes edades, diferentes profesiones, para poder potenciar el discurso político científico-tecnológico. Y bueno, y agradecerte, obviamente. Bueno, muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a todos, también Marina, que me dio una mano tremenda para poder manejar la presentación. La verdad que les agradezco muchísimo, para mí es un placer, y ustedes no se dan una idea del extra placer que me da en este contexto particular, donde por un lado la cuarentena, pero por otro lado también la coyuntura económica y política nos tiene bastante angustiados. Me da mucho placer poder compartir con ustedes algo de pensar a futuro, hablar libremente, y me parece que ahí hay una clave del trabajo que tiene que hacer la política, y tenemos que hacer, hay un término que yo no estoy muy de acuerdo, pero se usó mucho hace unos años, que es el de la gobernanza en términos de la sociedad civil activa, ¿no? Me parece que tiene una parte importante, que es el empoderamiento de la sociedad civil, en este caso, en el caso de la energía nuclear, sacando los temas de las islas técnicas, y llevando las discusiones políticas. Si nosotros queremos tener un modelo de desarrollo inclusivo, productivo, y teniendo las ventajas y la competitividad del sector nuclear, es sano llevarlo a esa dimensión. Y no lo digo solamente de la teoría, ¿no? Uno puede ver a diferentes gobernadores, de Gildo Infran hasta Alicia Kirchner, involucrados en proyectos vinculados con tecnología nuclear, ni hablar el caso de Mendoza, San Juan, La Pampa, Buenos Aires. O sea, es una discusión que tiene una pata fuerte técnica, pero sobre todo política. Y si le incorporamos la necesidad de inversión que requieren y lo que implica en términos de establecimiento de alianzas estratégicas para una inserción, para un modelo de inserción internacional, ya eso es definitivo la conclusión. Tenés una herramienta como Estado en el sector nuclear que no muchos países tienen, te diría que Argentina está en un selecto grupo entre 7 y 12 países que tienen esta herramienta o de esta magnitud, para utilizarla en términos de desarrollo productivo, científico-tecnológico, pero también de modelo de inserción internacional. INVAP es un claro ejemplo de esto. Yo lo que creo es que, y todo esto de crisis del coronavirus cambió mucho el panorama, yo lo que creo es que Argentina tiene un gran desafío, muy, muy complejo, para garantizar la inversión pública necesaria para terminar los proyectos que están en marcha, que es el ERA 10 y el CAREM, sobre todo,
pero también los otros que mencioné en la presentación, medicina nuclear, enriquecimiento de uranio, pero sobre todo Karen y R10. El peso sobre el Estado es grandísimo, es muy grande. En un contexto donde Argentina tiene más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, necesita abastecer los hospitales, construir rutas, o sea, eso compite contra todo eso. Es una discusión que tiene que ser política, no es una discusión solamente técnica. Y si le sumamos el futuro, la posibilidad futura de asociarnos con los chinos para construir la central nuclear, ya estamos hablando de una dimensión en términos de implicancias políticas, internacionales, nacionales y financieras, que solamente una persona que está muy cerrada no la reconocería. Entonces la situación es muy compleja. Algo positivo, a diferencia de la situación que teníamos en el inicio del 2000, es que me parece que el sector nuclear no está en una situación de muerte. ¿Por qué? Porque el relanzamiento del plan nuclear en el 2006 y la continuación hasta el día de hoy, con sus altibajos, con sus cambios, hacen que el sector nuclear hoy esté en una posición interesantísima. O sea, no está agonizando como estuvo luego de los 80 y los 90. Entonces, siendo inteligentes a la hora de escalar y priorizar los proyectos y optimizar aquellos que necesitan alguna reingeniería, Argentina está en condiciones de reformular la inversión que requiere o el peso sobre la inversión en el área público para los proyectos que están en marcha y tiene algún margen para negociar más tranquilamente el financiamiento con el exterior. Por ejemplo, las tasas de crecimiento que teníamos hacían que las necesidades energéticas requieran que Argentina gaste mucho por no tener una adecuada infraestructura energética. Lamentablemente, la baja de productividad, la baja de demanda energética, ha hecho que Argentina esté tan apretada como antes. Pero de todos modos, la discusión a futuro de la energía, el planeamiento a futuro, tiene que darse hoy, porque vamos a poder contar con los resultados de los frutos de estas decisiones en el mediano a largo plazo. Entonces, yo creo que Argentina tiene que terminar el reactor R10, que va a ser un salto tecnológico muy importante, no es un reactor más, es un nuevo nivel en el desarrollo tecnológico argentino, que va a requerir de una reconfiguración institucional, una reingeniería institucional entre los sectores de ciencia y tecnología, entre el sistema científico y tecnológico y el sector nuclear. Al mismo tiempo, va a tener que haber una reingeniería de lo que es el futuro del proyecto Karen para poder transformarlo en una fuente generadora de divisas en el corto o mediano plazo. Y en el mientras tanto, y producto de cómo se negocie la situación de la deuda externa y las condiciones energéticas, ver qué margen tenemos para avanzar con la construcción de una central nuclear, que para mí, viendo el sector nuclear, es muy importante porque permite reorientar el sector productivo también con una nueva obra pública, con más inversiones para las empresas, no solamente para el sector nuclear, es una línea tecnológica vinculada con el Karen que marcaría el horizonte a futuro. Pero soy consciente de que mientras estamos negociando el default o no default, cerrar 8.000 millones de dólares con los chinos no es una cosa cerrada del sector nuclear. Van a encontrar mucha gente del sector nuclear que no les interesa eso, y lo van a abstraer a esa discusión. Ahora bien, creo que es un momento ideal para que grupos como el de ustedes, multidisciplinario, con gente muy vinculada con la política, que puede llevar la discusión a diferentes lados, haga fuerzas para que aquellos referentes políticos, sean miembros del Congreso, sean referentes locales, o sean gobernadores municipales o provinciales, al ver impacto concreto, positivo de la inversión pública hecha en el sector, se suban a la agenda política que trata de construir sobre esto, y que no quede aislado a INVAP, a CONEA o a Nucleoeléctrica, sino integrarlos como herramientas de la política, pero de la política a largo plazo. Entonces, si vamos a discutir modelo energético, discutamos Vaca Muerta, incluyamos a las energías renovables y discutamos lo nuclear, dentro de un proyecto que no solamente es energético, sino productivo. Y vas a encontrar actores que van a estar dispuestos a conversar y a discutir en esa mesa con intereses concretos reales, no abstractos. Pero le hace falta más política al sector, le hace falta política. Si vos analizás la política del sector nuclear a partir de los 80, con la caída de la dictadura militar, cayó en un olvido, lo reactivó el kirchnerismo, y después no puede estar sujeto a un cambio de gobierno, porque viene un gobierno con otro modelo de desarrollo y caer el sector nuclear.
junto con el sector científico-tecnológico. No puede pasar eso. Y la única forma de hacerlo, y lo digo por experiencia propia, es juntando y convocando actores interesados que demuestran que independientemente de los cambios de gobierno, es una política de Estado. Y la mostrás con un hospital en construcción, donde el gobernador te dice, yo lo quiero tener listo, lo quiero tener. Lo mostrás con proyectos como el de INVAP en Holanda, que necesitaban garantía del Estado público, del Estado, y sin importar el modelo de desarrollo, el Estado lo puso. Entonces, hay que involucrar al sector nuclear como una herramienta política. Vos lo dijiste recién en la próxima charla que van a tener sobre la agenda sanitaria. Lo nuclear está metido, energético, lo nuclear está metido, industrial. Pueden convocar a cualquiera de las personas involucradas con el desarrollo de proveedores o a una cámara industrial, y también está metido lo nuclear ahí. Y ese es un desafío que grupos como el de ustedes tiene adelante. No pueden esperar que lo haga la CONEA o que lo haga INVAP. Es parte de los actores políticos. Y ni hablar se ocupan cargos de importancia, como estamos viendo en esta gestión, donde mucha gente que estaba discutiendo en los grupos de trabajo terminó con cargos de relevancia y conoce de primera mano, no solamente el sector, sino los actores involucrados. Así que creo que hay que ir en esa dirección, involucrando política y no disociando la discusión técnica de la agenda política y otras áreas. Bueno, clarísimo, Facu, y gracias de vuelta, y gracias a todos los compañeros, compañeras que se quedaron. Ahí veo a Omar Ruiz dando algo y me está dando hambre. Les mando un abrazo grande a todos y nos vemos el jueves que viene. Y bueno, Facu, espero las filminas, como dice el presidente, y todos los videos, que seguramente los compañeros lo van a querer repasar, porque a más de uno nos quedó la cabeza latiendo, y eso es un poco lo que queremos hacer en este espacio, sacudir el árbol para intentar encontrar y construir otro rumbo entre todos y todas. Así que un abrazo grande y de vuelta gracias a todos. Agradecer de nuevo a todos. Muchísimas gracias. Espero que no haberlos aburridos y embolados con la presentación o la voz. Muchísimas gracias a todos. La verdad que fue un placer enorme. Gracias. Ahí estamos.